Hola, mi nombre es Javier Blanco y trabajo como analista de programa para el equipo de Naturaleza, Clima y Energía del PNUD para la región América Latina y el Caribe. A ese tema, a cómo relacionar biodiversidad y género y cómo utilizar el género para la biodiversidad, o sea, los conocimientos que sacamos de aprender de género, biodiversidad y de biodiversidad en género. En este caso, en mi experiencia, la parte sociológica tiene más influencia sobre lo que hacemos que la parte biológica. La biológica, la biodiversidad está dada, los procesos de biodiversidad, los procesos naturales ya están dados, eso no lo podemos cambiar, pero nuestra interpretación de cómo nos organizamos a nivel social y cómo se generan los procesos sociales que luego tienen impactos ambientales, sí que es muy importante. Entonces, a la hora de considerar cómo gestionar las variables ambientales, en este caso la biodiversidad, si lo intentamos dejar totalmente neutro, si lo intentamos ignorar y poner un defecto de que aquí no hay ninguna influencia de variables de género, probablemente nos vamos a perder, vamos a ignorar muchos riesgos y vamos a perder muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, las sociedades en las que vivimos, de una manera o de otra, tienen roles de género que influyen luego en nuestros impactos ambientales de manera positiva y de manera negativa. Entonces, si ignoramos las variables de género, vamos a ignorar los patrones de consumo, vamos a ignorar, por ejemplo, los patrones de conciencia ambiental, cómo se socializa la conciencia ambiental, cómo se socializan los roles de las personas que defienden el medio ambiente, cómo se socializan los espacios en los que se desarrollan las actividades sociales, que últimamente también tienen impacto ambiental, cómo se desarrollan los tiempos de las actividades económicas, cómo se desarrolla la distribución espacial y así. En mi experiencia, por poner un ejemplo, ha estado claramente influenciada por casos de minería en zonas de alta biodiversidad. En este caso, en la costa pacífica, por ejemplo, de Colombia, podríamos pensar, en particular en el Chocó, podríamos pensar que, bueno, eso es una jungla y ahí la densidad de población en muchas zonas es muy baja, entonces considerar unas variables de género de una manera u otra no es relevante. Pero sí, sí importa y hay correlaciones muy importantes entre la minería ilegal, junto con la destrucción ambiental que viene por ahí, y con los impactos de género que se tienen, los impactos que se tienen contra las mujeres y niñas en esos espacios, y los roles familiares que influencian todo eso. Si tenemos, por ejemplo, pongamos otros contextos que pueden darse en distintas partes de América Latina, no solo y del Caribe, no solo en Colombia o en el Chocó. Si consideramos que socialmente que las personas que tienen que ganar la plata en una familia solamente sería el varón y las mujeres se tienen que quedar en casa cuidando niños, si solo pensamos eso, vamos a tener una mayor necesidad de que la persona que va a buscar el trabajo tenga que hacer más horas o hacer horas en trabajos más arriesgados para poder conseguir más dinero. Entonces, si consideramos eso, vamos a ver que probablemente las actividades ilegales, las actividades de mayor riesgo, van a estar desempeñadas por hombres, y esas actividades de mayor riesgo normalmente, cuando hablamos de salud ocupacional, también suele estar correlacionada con salud, por ejemplo, ambiental. En muchos sitios, cuando hay tóxicos que perjudican la salud de las personas que trabajan en la minería artesanal, incluso ilegal, también vamos a ver que las medidas de seguridad laboral también son bajas. Entonces ahí vamos a ver que hay unas personas que trabajan de una manera, que trabajan en unas condiciones, y eso se da también parcialmente por la diferencia de la carga del trabajo y cuidado que se da en las familias. Si consideramos el cuidado como no trabajo, ¿no? Pero, o como no trabajo formal en muchos países o no reconocido. Hay otros casos, por ejemplo, hay casos de minas de azufre a cielo abierto en las que solo van los hombres a explotarlas porque son los únicos que pueden ganar la plata para su familia, y eso influencia en factores de pobreza, factores de riesgo ambiental y así. Esto sería una de las muchas variables. Hay muchas actividades como caza, pesca, destrucción ambiental o luego ya destrucción ambiental por otras causas, furtivos o algo así, que están
altamente influenciadas por variables de género, que hacen una división sexual entre hombres y mujeres muy clara de entre quién desempeña una actividad y quién no la desempeña. Entonces, estos simplemente son muchos ejemplos. Lo podemos poner así, pero también en esa, por ejemplo, en la zona de la minería, en esas mismas zonas en las que se puede estar destruyendo el medio ambiente, también son zonas en las que son zonas de alta violencia contra las mujeres y niñas. En este caso, en muchas de esas zonas también se da violencia sexual y violencia armada y violencia de crimen organizado, que también suele estar altamente liderada por hombres y no mujeres. Esto es simplemente una de las miles de variables. El PNUD, las variables de biodiversidad y género, sería una muy buena pregunta a hacernos a nivel interno. Obviamente ya estamos trabajando, y eso es un trabajo que llevamos haciendo ya años, en nuestros proyectos, desde la cartera de ambiente y proyectos en los a todos se les está metiendo variables de género, análisis de género, análisis de patrones ambientales y de género para poder entender estas dinámicas que estaba mencionando anteriormente. Entonces tenemos un mandato oficial de hacerlo, y la prueba es que, por ejemplo, para ser parte de este curso estamos coordinándonos personas. Este curso lo lidera el equipo de género del PNUD, pero colaboramos también personas del equipo de ambiente. Y esto no se da solo de manera puntual, sino se da de manera estructural. No solo aparte de estos análisis de proyectos, sino de cómo se concibe la formulación de los proyectos. La formulación de los proyectos también tiene unos estándares sociales y ambientales en los que se tiene que hacer análisis de género. Y esto no solamente es el análisis de género, no es decir, y cuántas mujeres y cuántas niñas, dividir todo, sacar esa data, que también es muy importante, sino precisamente entender estos patrones diferenciales de conducta e impacto que vienen derivados de los roles de género. Entonces, cuando analizamos estos temas, queremos con nuestros proyectos de todas las temáticas, pero también las de ambiente, utilizar un driver para el otro, utilizar el análisis de género para mejorar el desempeño ambiental, pero también aprovechar que estamos haciendo estos proyectos de ambiente para avanzar la agenda de género, la agenda de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, de empoderamiento, de acceso a tierras, a liderazgos políticos, financieros, sociales, de las personas que trabajan en esos espacios en los que hacemos nuestros proyectos. Esto es cuando hablamos de proyectos, pero también trabajamos a nivel de política. Entonces, cuando hacemos recomendaciones o hacemos para los distintos países, en esas recomendaciones, en ese tema que tiene que ver más de la política, de las legislaciones, de los planes de actuación, se mete un análisis de género que ya lo hacemos por defecto, porque es una rama funcional del PNUD, pero lo hacemos también en las temáticas que son ambientales, de gobernabilidad, de crecimiento inclusivo, y así. Entonces, esta manera de trabajar de forma integrada es un mandato que se está oyendo ahora más a nivel formal, a nivel como de narrativa, pero es un trabajo que llevamos haciendo ya años y que es que lo tenemos que hacer, porque si no, no vamos a entender la problemática ambiental, y cuando hablamos de problemáticas ambientales vamos a encontrar esas mismas problemáticas ambientales con muchas subproblemáticas de género. En la práctica, en lugar de hacer proyectos en los que, por ejemplo, llamemos a la comunidad y decidamos simplemente que la comunidad elija a un líder o lideresa comunitario para encabezar una lucha o representar a la organización en distintos foros así, en mi experiencia, si lo dejamos simplemente esa pregunta así sin poner ninguna salvaguarda de género, vamos a ver que casi todas las comunidades te van a enviar un hombre, mucho trabajo invisible lo van a hacer las mujeres, y al final en la práctica, pues sí, la lucha ambiental, a lo mejor vamos a proteger el armadillo en tal zona, pero a la vez vamos a ver que va a ser a costa de mantener unos roles de género que son opresivos. Entonces, en la práctica, yo creo que una cosa importante sería ver cómo hacemos la distribución de las cargas, reconocimiento y protección formal de las distintas personas que participan y con las que colaboramos en nuestros proyectos. Entonces,
si podemos hacer, por ejemplo, una distribución equitativa, pero a la vez poniendo salvaguardas para asegurarse que esa distribución equitativa no conlleve unas cargas adicionales a las mujeres que participan en esos proyectos, yo creo que puede ayudar. En este caso hay un caso muy interesante, volviendo, por ejemplo, al Chocó, a Colombia. En el Chocó está el río Atrato, y el río Atrato es un río que se le dio personalidad jurídica y se le dio una protección jurídica como si fuera una persona a nivel legal. Una elección que se dio para proteger eso, para dar esa protección, fue crear un comité de guardianas y guardianes del río Atrato. Y fue un comité equitativo, con representantes de los distintos territorios y de las distintas comunidades dentro del Chocó. Y ese se forzó a que fuera equitativo a nivel de género, porque si se hubiera dejado simplemente a la libre elección de las comunidades, en la práctica vemos que habrían sido a lo mejor un 90% hombres, un 10% mujeres. El haber hecho un comité equitativo no solo trajo esa diversidad de opiniones, esa diversidad de perspectivas que viene de incluir a las mujeres y niñas, sino también el hecho de dar poder a estas mujeres y de traer cuestiones de género que se estaban ignorando en la defensa del río y que estaban muy conexas con la conservación ambiental. Entonces, cuando esas mujeres traían que el agua venía con contaminantes que detectaban mucho más las mujeres por enfermedades que sufrían las mujeres por estar en contacto con el agua a la hora de limpiar, a la hora de hacer ciertos trabajos, se empiezan a mostrar muchas más variables ambientales que no se habrían visto a lo mejor si solamente se hace una prueba por cómo se hace el análisis visto desde los hombres. Entonces, otra variable que no quería cerrar y que había mencionado antes era las defensoras ambientales. Las defensoras ambientales sufren, aparte de las amenazas que vienen derivadas de defender el territorio, muchas veces sufren amenazas de índole sexual. O sea, reciben amenazas por esto, sino también por, y te vamos a hacer esto y también te vamos a hacer lo otro. Entonces, aparte de la presión social que tienen por las cargas familiares, que todavía se está intentando resolver con generaciones, es importante que podamos ver cómo podemos dar a esas defensoras un apoyo, si no a ellas necesariamente personal, sino a su agenda. O sea, hacer que ellas puedan defender su agenda de una manera más libre. Y para ello es aportando al proyecto, a un proyecto ambiental, garantías de que las mujeres puedan participar. Y eso son, pues, ahí podemos considerar los días en los que se hacen las reuniones, las horas en las que se hacen las reuniones, los espacios en los que se hacen las reuniones. Una mujer, por ejemplo, que tenga que estar amamantando, si es una lideresa ambiental, puede que no pueda estar a ciertas horas o puede que no pueda estar en ciertos espacios si tiene que estar en ese momento. Entonces, simplemente considerando todas estas variables, vamos a tener una conservación mucho más importante. Hay muchísimas oportunidades de avanzar la igualdad de género a través del trabajo en medio ambiente, al menos en la región de América Latina y Caribe, y esto lo decimos, estoy diciendo en español para América Latina y el Caribe, pero prácticamente se aplica a todo el mundo, incluido Europa e incluido Norteamérica. Y es el considerar que los impactos ambientales se dan mayoritariamente por nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento sigue estando claramente marcado por roles de género, por patrones muy diferenciados de comportamiento entre hombres y mujeres. Entonces, cuando entendemos eso, cuando analizamos eso, cuando miramos una misma perspectiva, por ejemplo, la gestión hídrica, la gestión de recursos hídricos, o la gestión de biodiversidad, la gestión de espacios naturales, la gestión de espacios mineros, la gestión de residuos. Podemos ver 1000 variables así, que si las analizamos haciendo la pregunta a hombres y a mujeres, nos van a dar distintas problemáticas, pero a la vez distintas soluciones. Las oportunidades, las perspectivas que surgen de preguntar a unos y a otros van a ser muy distintas. Entonces, las oportunidades que vemos va a ser probablemente en una mejor conservación, con más matices y con mayor aceptación comunitaria. Y esa es la que más me apasiona a mí personalmente, pero además he visto que la práctica es muy interesante, sería hacer un programa, un centro de apoyo al emprendimiento
podría ser solamente de mujeres, pero podría ser mayoritariamente de mujeres, de proyectos liderados por mujeres, de iniciativas empresariales lideradas por mujeres, que vinieran a esta economía más verde, sostenible, economía azul en las zonas de costa y así. Eso es lo que yo veo mayores oportunidades. Y eso es lo que yo he visto en el territorio. He visto cómo los emprendimientos han servido para avanzar muchos temas a la vez, para avanzar en empoderamiento económico, para avanzar en empoderamiento social, porque es verdad que hay una resistencia social a las mujeres en posiciones de poder, pero cuando ya tienen poder sobre una iniciativa económica y así, la verdad que socialmente se empieza a normalizar que la capacidad que obviamente tienen las mujeres igual que los hombres, pero que no siempre es percibida inicialmente así en muchas sociedades. Entonces, esa parte de promover el emprendimiento por mujeres en iniciativas que tuvieran que ser sostenibles, o sea, esa es la única restricción que se podría poner, yo veo una capacidad de innovación enorme. Yo he visto zonas en las que se quemaba madera para calentar y para cocinar, que luego llegaba una mujer y decía, bueno, ¿saben qué? Me voy a llevar toda la ceniza que se está generando, aparte, y con eso voy a producir jabones, y con esos jabones voy a pagar la remodelación de las casas para que no haya humos en las casas y produzca enfermedades pulmonares. Eso simplemente, o sea, hacer ese ciclo generaba actividad económica, generaba menores residuos, generaba upgrade, o sea, mejoras en las instalaciones, menor impacto ambiental, una maravilla. He visto, por ejemplo, mujeres que han empezado con platanitos a hacer snacks de platanitos, probando en el horno de su casa, haciendo 1000 pruebas, hasta que conseguía un snack que era más jugoso que estos que se venden en las papitas normales, que están más duros y así. Y eso venía de todas las plantas de plátano que tenía alrededor, de todas las bananeras que tenía alrededor, las plantas de piña y así. He visto artesanías con maderas nobles, trabajadas con una calidad increíble y vendidas no en la zona en la que la gente a lo mejor no tenía una capacidad económica para valorarlo así, sino exportadas a países que tenían mayor capacidad económica y mayor capacidad para ver la calidad noble de las maderas, que han sacado a comunidades enteras de un nivel de necesidad económica increíble. Todas esas iniciativas lideradas por mujeres, demostrando una responsabilidad total, y en eso ha sido simplemente, se ha necesitado un seed money, un capital semilla, un entrenamiento a nivel de empresa y luego un apoyo a nivel de temas legales y financieros a lo largo de las iniciativas. Pero esas iniciativas han sido el empoderamiento, la independencia, no solo ya el apoyo desde Naciones Unidas, sino la independencia consolidada en crear una comunidad que ya se quedaba así, porque además no olvidemos que cuando se tiene esa independencia económica, desaparecen los incentivos a participar luego en actividades que tienen o mayor riesgo o simplemente actividades ilegales. Entonces, comunidades que no tienen necesidad económica son comunidades que son menos proclives a entrar en zonas de conflicto, son menos proclives a participar de contaminación ambiental y de exposición propia a zonas en las que no hay seguridad laboral. Y también son menos proclives, por ejemplo, a hacer caza furtiva, a contaminar y así, porque se quieren consolidar en un territorio que cada vez lo quieren más limpio, más productivo y más próspero. Entonces, simplemente eso, yo bien he visto cómo las mujeres lo han conseguido y cómo lo siguen haciendo. Y lo que creo es que simplemente todavía no hay suficientes casos, suficientes centros, suficientes programas que apoyen eso para extenderlo en toda América Latina y el Caribe. Que les sirva el curso, esperemos que aprendan y que aprovechen este curso también, no solo para el contenido que estamos trabajando, que sea lo mejor posible, sino en también establecer esas conexiones con otras personas que están participando en el curso y con quien luego podrían colaborar, a lo mejor no directamente en proyectos, porque pueden estar muy lejos, una persona puede estar en Chile y otra en México, pero sí que pueden servir de cómo aprender unos de otros. En nuestra experiencia estamos viendo también que los intercambios entre países, entre regiones, entre distintas iniciativas, ayudan muchísimo y esperemos que esto les sirva como un espacio de aprendizaje, pero también como un espacio de hacer conexiones con personas que piensan como usted y que quieren hacer un cambio positivo.